vamos a hablar de la política y de la reforma tributaria ordenadamente. Hablemos primero de lo que está pasando en el Palacio de la Moneda, porque recordemos que la gira del presidente de la República se acortó al norte del país porque se estima que mañana podría haber cambio de gabinete. Después de todos estos tiras y aflojas de los últimos días, después de las peticiones públicas del Partido Socialista y del PPD llamado socialismo democrático para tener más espacio al interior del gobierno, no solamente a nivel de ministerios, subsecretarías, seremías, sino que también en el segundo piso, o sea, en el corazón mismo del gobierno, donde se toman las decisiones estratégicas, no solamente las decisiones del día a día. Esa es porque no hay mayor asesoría presidencial que la que está en el segundo piso. Ellos quieren estar ahí y esto naturalmente que produce algunas reticencias por parte de Apruebo Dignidad. ¿Y reticencias por qué? Porque al final del día ellos ganaron las elecciones. No fue el socialismo democrático, no fue el PPD que tenían candidatos distintos. Entonces, al final, lo que pretenden es tener más espacio y eso es lo que se ha estado discutiendo en los últimos días en un intento de que el gobierno tenga un nuevo plan de ruta. Algunos le llaman a todo eso relato, pero yo entiendo que el relato es un plan del Poder Ejecutivo, del gobierno para llevar adelante algunas misiones al cumplir con algunos objetivos y por lo tanto para cumplir con esos objetivos siempre hay un camino que se debe transitar. Hacia allá es lo que debe caminar el gobierno con este cambio de gabinete para enfrentar además las elecciones. Hay elecciones el 7 de mayo y aunque el gobierno ha decidido estar alejado de esas elecciones, evidentemente que hay un sector oficialista que se va a someter a la voluntad popular, con voto obligatorio nuevamente, y eso naturalmente que configura una situación especial para el gabinete, porque evidentemente que no es lo mismo para el gobierno que venza una opción o que venza la otra, o que le vaya más o menos o que le vaya muy mal a la opción oficialista. Todo esto es lo que se está discutiendo al interior del gobierno en medio de esta gira más corta del presidente Gabriel Boric en la región o por la región de Tarapacá. Una semana que políticamente para el Ejecutivo se ha ido complicando más de lo que podíamos haber conversado el día lunes. Por ejemplo, cuando hacíamos el análisis del cambio de gabinete no teníamos obviamente el antecedente de lo que pasó ayer con la reforma tributaria, que lo vamos a estar analizando más adelante, tampoco con que finalmente el presidente iba a cortar su gira. Hasta ese momento hablábamos acerca del hito que significaba de la visita del presidente Gabriel Boric a Tarapacá. Era la última región que le faltaba como presidente visitar y de hecho por lo mismo se había dispuesto 2 jornadas y un poquito más para la visita del presidente, con una visita a Colchane que era también un hito, por supuesto. Lo que finalmente no se va a poder realizar, las giras más cortas, se devuelve esta noche el presidente Gabriel Boric y toda su comitiva, pensando en que el cambio de gabinete efectivamente se va a registrar durante la jornada de mañana para el día sábado en el Consejo de Gabinete ya estar con las nuevas autoridades. Ahora, esto por supuesto que tiene un costo, porque autoridades locales que lo estaban esperando, particularmente el alcalde de Colchane, manifestaron su molestia, dicen que esto no es casualidad, porque lo más claro es que se registre el cambio de gabinete, pero lo estaban esperando porque querían hablar con él en su calidad ya de presidente, ya no candidato, porque como candidato estuvo, pero ya como presidente querían hablar con él ahí en la zona del Norte Grande. Y suceden cosas, porque habrá que ver qué pasa con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Recordemos que tuvo un altercado con una diputada oficialista en la Cámara. Esta diputada se descompensó. Imagínense, el mismo día, o previo al 8M, no el mismo día, previo al día 8M, esto provocó una solidaridad con esta diputada y con un ministro, Marco Antonio Ávila, que pasó, hace rato que venía con problemas de evaluación. Eso es verdad. En un gobierno que si algo uno le puede pedir, porque, ¿qué le puede pedir uno al presidente Gabriel Boric? Economía, siempre ha manifestado cierta lejanía con los temas económicos. ¿Es que le puede pedir algo en bienes nacionales? ¿O es que le puede pedir...? No, en educación, pues. Si ese es la base que sustenta este gobierno, los temas educacionales, muchos otros, pero la educación forma parte del huevo, ¿no? De ahí nació todo. O sea, es este el gran tema. Y si falla educación, bueno, es un problema, es un asunto grave. Y resulta que el ministro de Educación no estaba bien evaluado, aunque los últimos días se decía que se había firmado y que por lo tanto, de ser una carta segura para el cambio, había sido una carta que podría permanecer en el gabinete después del cambio. Y resulta que ahora, ¿en qué quedó?
¿Cómo quedó? Bueno, por lo pronto, al acto del 8M, que era un acto, por supuesto, muy importante también para el Ejecutivo, y al que asistieron ministras y también ministros, él no asistió, que es, como decías tú, el día posterior al entrevero que tuvo con una diputada, que finalmente también tuvo otro costo político en la reforma tributaria. Pero bueno, vamos al norte del país. Daniela Ruiz-Tagle está con el presidente Gabriel Boric y todas sus actividades más breves, pero de todas formas se están realizando. Hola Daniela, buenos días. Hola Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, una agenda más acotada de lo que se tenía previsto en un momento. Recordemos que se había señalado que esta gira presidencial se iba a extender por 3 días. Estamos hablando de miércoles, jueves y viernes. Finalmente, el mandatario acortó esta agenda. ¿Por qué? Porque se prevé que el viernes, es decir, el día de mañana, se realice finalmente el cambio de gabinete, que hemos dicho es inminente, que hemos dicho tiene que realizarse de acuerdo a lo que han solicitado distintos sectores políticos. Pero ya esta decisión de acortar la agenda también tuvo costos políticos. Lo decían ustedes, y son muchos temas los que vamos a ir desglosando de a poco. Mientras tanto, vamos a revisar cuáles fueron las declaraciones del alcalde de Colchane, Javier García. Él acusó que esta ausencia no es casualidad, acusó promesas incumplidas. Escuchemos al alcalde de Colchane. Somos nosotros quienes hemos ofrecido el diálogo al señor presidente. Sin embargo, este se cierra a conversar con nuestros dirigentes y autoridades ancestrales. Nos dicen que el clima dificulta el desplazamiento en helicóptero, lo que no nos parece creíble, ya que de todas las visitas que han realizado autoridades lo hacen en avión. Bueno, para algunos no es casualidad, considerando los fuertes rumores de que este viernes se puede concretar el cambio de gabinete a un día de que se cumpla un año de gobierno. Y a este capítulo, ustedes lo decían, se suma un nuevo episodio, que es lo ocurrido con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien se le ha pedido la renuncia por parte de la oposición a propósito de su actuar 2 días en el Congreso Nacional. Le gritó a una diputada. ¿En qué pie queda el ministro de Educación en el marco entonces de este inminente cambio de gabinete que podría realizarse ya el día de mañana? Bueno, la diputada Pamela Giles, ella es opositora naturalmente a este gobierno, aseguró que el actuar del ministro no se condice con el espíritu feminista del gobierno, el actuar del ministro, por lo que no se entendería que él permanezca en su cargo. Yo me pregunto, ¿es posible llevar adelante como punto prioritario de la agenda de un gobierno un proyecto de violencia integral contra la violencia contra la mujer, ¿cierto? Con autoridades de ese gobierno que maltratan y agreden a mujeres? ¿Será posible, por lo tanto, que el ministro Ávila siga siendo ministro si esa es la agenda que se quiere priorizar? Bueno, habló la diputada. Estamos hablando de Viviana Delgado, quien de hecho se descompensó cuando ocurrió esta situación en el Congreso Nacional. Ella no quiso aceptar las disculpas del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Las disculpas a mí quizás no me servían ayer, porque en caliente las cosas no sirven. Tiene que ser hoy, más tranquilo. Pedir disculpas por un exabrupto cuando lo que estoy exponiendo es un hecho real, creo que no corresponde. Si bien es una disculpa, pero hay un informe que dice que en política las mujeres somos muy agredidas y creo que eso tiene que ir cambiando. Ahora, yo quiero invitarlos a ustedes, auditores, Tomás, Caterín, a que escuchemos cuál fue la reacción de La Moneda justamente durante un día que fue muy relevante para el gobierno, que se define feminista, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se realizó un punto de prensa por parte de ministras, estamos hablando de distintas ministras, entre ellas la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y luego de una ceremonia del 8M a la que no asistió Marco Antonio Ávila, fueron consultadas sobre este tema. ¿Qué dijeron? Ellas se desmarcaron del actuar del ministro, dicen que no es parte de lo que se espera de ningún secretario de Estado. Escuchemos a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios, lo asumimos como tal, ¿no? Nosotras como Ministerio de la Mujer tenemos un compromiso pleno con la participación libre de las mujeres en todos los espacios políticos, independientes de su sector, y así se lo hemos comunicado. Bueno, ¿qué dicen en el partido de Marco Antonio Ávila? ¿Por qué? Porque todo esto se relaciona, ¿no es cierto? Son todos los temas que hemos estado conversando. El hecho de que se haya cortado la agenda de la gira del norte, todo lo que tiene que ver con este inminente cambio de gabinete, la relación entre Ávila y el gobierno finalmente. ¿Qué es lo que dice Revolución Democrática, considerando que los partidos políticos han buscado mayor representatividad en el gabinete o que puedan salir bien parados, ¿no es cierto?, de este ajuste que haría el presidente Gabriel Boric? Bueno, hablamos con la secretaria general de Revolución Democrática, que es el partido por el que milita el ministro Ávila. Estamos hablando de Araceli Farías. Ella respaldó al ministro de Educación. Ante los sucesos del día de ayer en el Congreso Nacional, que entendemos de que hubo un altercado ante el cual el ministro ya se pronunció solicitando las disculpas pertinentes, lo cual nosotros saludamos y consideramos adecuado también cuando se dan este tipo de situaciones, pero nosotros como partido respaldamos a nuestro ministro de Educación, a su trabajo, el despliegue que ha tenido. Bueno, ¿en qué pie queda Marco Antonio Ávila? Recordemos que era uno de los nombres que se decía por ahí de manera informal en Palacio, se estaría salvando del cambio de gabinete. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el ministro de Educación. El presidente ya ha dicho: yo no me dejo pautear por nadie, pero lo cierto es que Revolución Democrática quedó bastante afectado después del primer cambio de gabinete. Ustedes recordarán, Giorgio Jackson, que es de ese partido, debió salir del comité político, asumir en la cartera de Desarrollo Social. Miguel Crispi, que debió salir de la Subdere para asumir un cargo en el segundo piso, etcétera. ¿Cómo va a quedar Revolución Democrática en este cambio de gabinete? Vamos a ver qué va a ocurrir, y también, por supuesto, con los otros partidos políticos, Socialismo Democrático y aquellos que son parte de Apruebo Dignidad. El presidente Gabriel Boric, Catherine Tomás, de todas formas va a visitar Colchane. Lo va a hacer la próxima semana. No lo hará en esta gira, o no lo hará el día de mañana como estaba previsto, por razones climáticas, decían en presidencia, y por temas logísticos. Por el cambio de gabinete, digamos que es así, ¿no? Bueno, el alcalde dice que no es coincidencia. Ya. A ver, mira, mejor decir que volver porque hay razones o cuestiones importantes nomás, en vez de echarle la culpa al tiempo, porque si no, son explicaciones que no se sustentan. Mira, yo diría algunas cosas. El gobierno tiene una dificultad que no es una dificultad que ha tenido solo este gobierno, que es un gobierno de minoría. Y esa es una dificultad, ustedes lo comprenderán. Tiene que necesariamente negociar con otros sectores. 2, este es un gobierno por primera vez desde el retorno a la democracia que está conformado por 2 coaliciones. No existía eso antes. Es verdad que en algún momento se hablaba que al interior de la izquierda, gente con memoria larga recordará los autocomplacientes, los autoflagelantes, pero esto es otra historia totalmente distinta. Y por lo tanto, esa debilidad también existe. Lo tercero es que el gobierno estuvo paralizado hasta el plebiscito del 4 de septiembre. Y esa parálisis le pasa la cuenta porque todos sabemos que los gobiernos tienen que realizar rápidamente la mayor cantidad de reformas en los primeros meses de gobierno, instalarlas e impulsarlas, porque los gobiernos empiezan a perder poder. Y le voy a poner un ejemplo que es un ejemplo extremo, ¿no? El primer día, el presidente tiene mucho más poder que el último día, aunque teóricamente sus facultades constitucionales son las mismas, pero es la política y la realidad lo que implica que vaya progresivamente perdiendo poder hasta llegar al último día, que prácticamente no lo tiene. Y se perdieron todos esos meses pensando el presidente Gabriel Boric que iba a ganar el plebiscito, porque lo dijo, iba a ganar el plebiscito, incluso en reuniones privadas. Le advirtieron, al presidente hay problemas, y él decía: no, lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar. Entonces, el presidente al final se perdieron estos meses, y en la política todos sabemos, insisto, que los primeros meses son importantes. Lo cuarto es que es tan débil
la posición en estos momentos que el presidente ha dicho yo soy el que resuelvo los cambios de gabinete, y eso podría haber significado que Natalia Piergentili y que Paulina Bodanovich finalmente por unos días se callaran, no siguieran pidiendo más espacio públicamente, lo siguieron haciendo, no le hicieron caso. Y eso es otra debilidad. ¿Por qué nadie les puede decir a las dos líderes del socialismo democrático, así se llama, que por algunos días dejen tranquilo a Gabriel Boric? Unos días, si no le están pidiendo tanto, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque en política la debilidad, esto es cuando el animal huele sangre, el animal de esos que son carnívoros. Bueno, es lo mismo. Y por otro lado, también no se sabe exactamente para qué es el cambio de gabinete. ¿Qué sentido tiene el cambio de gabinete? ¿Para dónde va esto? Porque el cambio de gabinete tiene que ser con un plan, ¿no es cierto?, para ejecutar. ¿Cuál es el plan a ejecutar con el cambio de gabinete? Yo creo, lo vamos a hablar ahora, que el rechazo a la reforma tributaria es muy importante para el cambio de gabinete. Yo no sé si se alteraron los planes del presidente Gabriel Boric. Algunos dicen en Palacio que podrían llegar a ser ministros personas que estuvieron en la Convención Constitucional, fracasada. De hecho, ya trabajan como asesores Ricardo Montero, del Partido Socialista, y Constanza Schönhaut, de Convergencia Social, que fueron constituyentes o convencionales constituyentes y que están trabajando con Carolina Toá. Otros dicen que podría llegar Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista o Marcos Barraza del Partido Comunista. Otros hablan incluso de Jaime Baza. La pregunta es, ¿está el horno para esos bollos o no? O sea, ¿esos ministros van a poder ir a hablar al Senado cuando ellos querían eliminar el Senado? O sea, ¿se va a repetir el mismo error que se cometió antes o no? Entonces, todas estas cuestiones están dando vuelta y no han sido resueltas. Y por eso la inquietud de muchos. Porque en este tipo de cosas hay que eliminar frentes, ¿no es cierto? O sea, dedicarse a las batallas que se pueden ganar, concentrar las fuerzas en esas batallas, pero si se tienen varios frentes al mismo tiempo, evidentemente que la dispersión de fuerza augura derrota. Esta es la situación en estos momentos. ¿Quiénes se pueden ir? ¿Qué ministros se pueden ir? Yo creo que el ministro Ávila tiene las horas contadas. Yo que él empezaría a ordenar las cosas en la oficina y pedir las cajas que siempre piden los ministros cuando tienen que retirarse. Yo creo que él... Y justo cuando se decía que se estaba salvando. Sí, por eso te decía hace un rato, yo creo que él no tiene vuelta, me da la impresión, al interior del oficialismo. O sea, yo no sé si la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, que es muy influyente en el gobierno, lo va a aceptar, por ejemplo. No, si lo vemos de acuerdo a su declaración de ayer, no, claramente no. Lo comentábamos, de hecho, fuera de micrófono con Daniela en la jornada de ayer. Ahora, la pregunta es a quién poner. ¿No? En una cartera, como decía Tomás en la introducción, en una cartera tan importante como educación para este Ejecutivo, que es básicamente, o está básicamente en su núcleo, compuesto por personas que han hecho su carrera en base a mejoras en la educación, no protestas, demandas, etcétera, en materia de educación. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que ser alguien icónico de esos rostros, por ejemplo? ¿O quién? ¿O alguien de socialismo democrático? Sí, Dani. Exacto. De hecho, ese mismo punto iba a tocar, Catherine. Justamente Revolución Democrática. ¿Qué va a pasar con Revolución Democrática? Un partido que no está pasando por un buen momento. Pasa lo de Ávila, pasó lo de Maite Orsini y ya pasó por un mal momento en el primer cambio de gabinete. Partido eje del Frente Amplio. Ahora, hay ministros que son más fáciles de despedir que otros, además. O sea, no tengo... Es obvio que la ministra de Minería, Marcela Hernando, es más fácil de despedir porque el Partido Radical, no vamos a decir que cumple un gran rol y podrán darle otra cosa, puede ser. Hay otros ministros que son más difíciles de expulsar. Pero ¿cuántos ministros? A ver, y lo otro, un cambio de gabinete muy esperado. ¿Va a ser un cambio de gabinete importante o va a ser 2 o 3 ministerios y eso es todo? O sea, un cambio, esto sí que sería un reflejo perfecto de que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Claro, un enroque, por ejemplo. Claro, una cosa cosmética. menor, y ya lo hicimos, nos lavamos las manos y sigamos para adelante, porque eso yo creo que no sirve para nada. O sea, si eso ocurre, yo veo un coro. Piergentili y Bodanovich hablando, pero todos los días.
que además es candidata al Consejo Constitucional, pues sí, eso no se nos puede olvidar. Es exactamente, que además Piergentili que recibió el apoyo para esta candidatura de Ricardo Lagos. Todo esto empieza a enredar todo este asunto. Entonces, ahora, ¿cuánto moverá la aguja el tema de la reforma tributaria? Porque si ustedes me preguntan, ayer quizás cambio de gabinete más sectorial, unos ministerios de deporte, cultura, pero ¿moverá la aguja lo que pasó con la reforma tributaria? Una de las reformas claves del gobierno. Ay, pero mira lo que tú dices. Ya, podría salir Marcela Hernando, Minería, podría salir Julieta Brodsky de Cultura, podría salir Alexandra Venado de Deporte. Ya. ¿Eso cambia algo? No, pues yo creo que no. Tiene que ser más profundo el asunto. Ya, integran a alguien del socialismo democrático al segundo piso. ¿Eso sería todo? No. No, porque entonces no tiene mayor sentido todo esto. Entonces, yo creo que la reforma tributaria cambió todo. ¿Sabes por qué? Porque se demostró otra cosa más. ¿Quién es el ministro más fuerte del gobierno? El ministro de Hacienda. ¿Qué se demostró ayer? Debilidad del ministro de Hacienda. No fue capaz. Ahora, ¿para qué decir cómo queda? Y lo vamos a conversar en Analía Uriarte, pero que es otra ministra fuerte, ¿no es cierto? Uno podría decir ministros fuertes, Toá, Analía Uriarte, Marcel, claro. Habrá algún otro, pero esos son. Bueno, dos. Y que es el comité político además. Además, claro. Dos de ellos ayer con una derrota prácticamente personal. No, el asunto, ¿sabes qué? Uno no quisiera estar en el papel del presidente teniendo que resolver esto rápido, además, porque le están pidiendo urgencia. Está todo difícil. ¿Cuáles son las actividades que hacen hoy? ¿Qué agenda? Sí, el presidente hoy día va a tener actividades en el gobierno regional, en Iquique, y posteriormente tendrá actividades en Alto Hospicio a las 4 de la tarde. Es la última actividad. Nos estaríamos devolviendo ahí con el mandatario cerca de las entre 7 y 9 de la noche para llegar ya, dormir muy poquito y el viernes desde muy temprano en el Palacio de la Moneda. Oye, ayer hubo una actividad y cortito de manifestaciones a favor y en contra del presidente. Sí. De hecho, lo dimos a conocer oportunamente. Sí, pero eran manifestaciones pequeñas las dos, ¿no? Pequeñas, sí. O sea, ahora, más bien testimoniales, una más bulliciosa, ¿no? que la otra. Fue bastante extraño lo que pasó. Esto me recordó lo que se veía antes del plebiscito. ¿Se acuerdan cuando el presidente iba de giras previo al plebiscito y se registraban manifestaciones de distintos lados? Bueno, eso se vivió el día de ayer acá en Iquique. Por un lado, se podría decir a los del rechazo, por así decirlo, en contra del gobierno, y por otro lado a favor del presidente. El presidente solamente saludó a los que estaban celebrándolo a él. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Daniel. Gracias.